Hay una frase que todavía se cuenta en Boyacá como si hubiera ocurrido ayer. Un arriero llevaba una mula por un camino de tierra. La mula se negó a avanzar. El hombre perdió la paciencia, la golpeó con sevicia. Uno de los golpes le dio en el ojo. Y entonces, según la leyenda, la mula levantó la cabeza y le dijo: «Arre, compadre, que me dejó tuerta». No fue un rebuzno, fue una frase. Y desde entonces hay gente que dice que Motavita no es solo un pueblo cerca de Tunja. Hay gente que lo llama de otra manera: el patio de las brujas. En este episodio de Señal Negra vamos a entrar en Motavita, Boyacá, un pueblo de caminos rurales, ganado, cultivos y montañas. Un lugar donde una mula que habla no es solo una historia aislada. Es la primera pieza de un mapa formado por aves negras, un cementerio viejo, objetos que nadie recomienda tocar y una cascada llamada el Infiernito. Esto es Señal Negra. Motavita queda a pocos minutos de Tunja. Tiene vida de pueblo pequeño: agricultura, ganadería, casas bajas, frío, laderas, caminos donde todavía se ve a la gente arreando animales y trabajando la tierra. Pero la historia que le dio fama no nació en una casa abandonada ni en un hotel viejo, nació en un camino. La tradición cuenta que un arriero iba con su mula. El animal se negaba a caminar, no avanzaba, tampoco reaccionaba a los gritos. El hombre la golpeó. La versión que circula no busca suavizarlo. Dice que el golpe le lastimó un ojo y después de eso la mula habló: «Arre, compadre, que me dejó tuerta». La frase se quedó. Con los años los habitantes fueron armando una explicación. Dijeron que las brujas podían meterse en animales nocturnos, especialmente en mulas, que podían usar esos cuerpos para pasar entre la gente, escuchar conversaciones, mirar sin que nadie sospechara. No hay forma de saber qué ocurrió aquella tarde. Quizá nunca ocurrió exactamente así. Quizá fue una historia que un hombre contó al volver a su casa. Quizá la mula tenía una herida y el arriero, lleno de culpa, terminó oyendo algo que nadie más oyó. Pero la pregunta no es solo si el animal habló. La pregunta es por qué un pueblo conservó esa frase durante años. Porque en Motavita la mula no quedó como una anécdota, se volvió una advertencia. No maltrate lo que no entiende. No crea que todo lo que ve es exactamente lo que parece. Y si un animal se queda mirándolo demasiado tiempo, no siempre haga chistes. Los relatos de Motavita se conectan con una historia más antigua. Antes de que el pueblo tuviera nombre español, antes de la parroquia y de las casas que hoy rodean la plaza, ese territorio era visitado por comunidades muiscas. La tradición habla de ceremonias, ritos y una relación cercana con las montañas, el agua y las fuerzas de la naturaleza. Esa herencia es importante porque explica por qué algunos habitantes no ven los lugares naturales solamente como paisaje. Una piedra puede ser más que una piedra, un pozo puede ser más que agua, una montaña puede tener memoria. Con la llegada de los españoles, muchas de esas prácticas se miraron desde el miedo. Lo que antes podía ser ceremonia empezó a llamarse brujería. Lo que era un lugar sagrado se convirtió para otros en un lugar del diablo. Y así aparece el Infiernito. Queda aproximadamente a 1 kilómetro al sur del pueblo, entre las veredas Centro y Carbonera. Ahí el río Teta de agua forma una hondonada. Hay piedras grandes, escalonadas. En invierno el agua cae y forma una cascada alrededor de 2 metros. Hoy se puede llegar caminando. El sitio tiene bosque, agua, aves y un pequeño valle donde algunas personas acampan o descansan. Pero el nombre no invita precisamente a un paseo tranquilo: el Infiernito. Los relatos del pueblo dicen que allí el diablo castigaba a quienes se pasaban de la raya: personas infieles, mentirosas, gente entregada al alcohol o a excesos que los demás consideraban graves. No hablan de una lista de castigos, no hay expedientes, no hay nombres escritos en una placa. Hablan de encuentros, personas que se acercaban al agua y regresaban diferentes, personas que decían haber oído ruidos entre las piedras, personas que sentían que había movimiento en el monte aunque no vieran a nadie. En una visita recogida por medios, un habitante llamado Don José dio otra versión. Dijo que ese era un territorio sagrado para los muiscas, que los españoles fueron quienes le pusieron miedo encima, que una piedra conocida como la silla del cacique terminó siendo llamada la silla del diablo. Y esa diferencia importa, porque el misterio de Motavita no está solo en preguntar si el diablo castiga.
También está en preguntarse cuántas veces una historia cambia cuando una cultura mira a otra con miedo. Tal vez el infiernito no empezó siendo infierno, tal vez era un lugar de agua, piedra y ceremonia, pero durante generaciones, cada ruido extraño, cada sombra y cada caída de la cascada fue haciendo que el nombre pesara aún más. Junto a la cascada está el pozo de la nutria. El nombre parece tranquilo, es hasta bonito, pero la leyenda cuenta otra cosa. Dice que allí vivía una nutria que atemorizaba a los vecinos. No una nutria pequeña ni un animal que se alejara al escuchar pasos. Era una presencia que esperaba en el raudal profundo. Según el relato, quien se atrevía a entrar demasiado en su paraje era enredado por la cola y llevado hacia el fondo, a profundidades de donde nunca podría regresar. ¿Fue una nutria? ¿Fue una corriente peligrosa? ¿Fue una forma de advertirles a los niños que no se metieran solos a un pozo profundo? Puede ser cualquiera de esas cosas, pero para quien creció oyendo la historia no es tan fácil separar la advertencia del miedo. Porque cuando se está frente al agua negra, cuando el ruido de la cascada tapa las voces y las piedras se ven resbalosas, la idea de una corriente no siempre basta. Uno piensa en la cola, en el tirón, en algo que vive abajo. El pozo de la nutria sigue funcionando como los mejores misterios del pueblo. Protege un lugar peligroso y al mismo tiempo lo vuelve imposible de olvidar. No dice no entre porque es profundo. Dice no entre porque alguien puede llevárselo. Y si el infierno concentra el misterio del agua, el cementerio concentra el misterio de lo que queda. El cementerio de Motavita tiene un corredor de entrada flanqueado por columnas. Hay tumbas antiguas, bóvedas, partes en construcción. De día puede parecer un cementerio pequeño, como tantos otros pueblos de Boyacá. Pero los habitantes cuentan que en la noche se ve distinto. Hablan de sombras que se desplazan entre las tumbas, de aves negras, grandes, parecidas a chulos, que rondan el lugar durante la madrugada. Las aves existen. En la zona es posible ver gallinazos negros y otras aves de plumaje oscuro. Cumplen una función importante en el ecosistema, pero el misterio empieza cuando alguien las ve en el momento equivocado, cuando el cementerio está vacío, cuando la madrugada no tiene ruido, cuando un ave se queda quieta sobre una cruz demasiado tiempo, mirando hacia donde no hay nadie. Hay un relato popular que se repite en Motavita. Habla de un taxista que volvía desde Tunja de madrugada. En el camino hacia el pueblo, una ave negra se posó frente a su parabrisas. El conductor tuvo que detenerse. Lo extraño vino después. Según la versión recogida por una youtuber, cuando el animal se fue, el hombre siguió conduciendo, pero sintió que había perdido una parte del trayecto, como si hubiera aparecido dentro de Motavita sin recordar las curvas, el camino o los minutos entre un punto y otro. No hay una grabación de ese momento. Tampoco hay manera de reconstruir lo que pasó dentro del carro. Puede ser cansancio, puede ser sugestión, puede ser una historia que fue creciendo cada vez que se contó, o puede ser que en esa carretera el taxista haya visto algo que no quería que él siguiera avanzando. En Motavita hay quienes conectan esta historia con el cementerio. Dicen que esas aves no siempre son aves, que algunas pueden ser brujas, presencias o señales. Y de nuevo, Señal Negra no viene a cerrar la pregunta, solo viene a dejarla sobre la mesa. Si un animal se para frente a su carro en plena madrugada y después usted no recuerda ni una parte del camino, ¿qué explicación escogería? En ese cementerio también aparecen objetos. Durante una visita recogida en medios se encontró un vaso con una cuchara, un objeto simple, algo que en otro lugar no llamaría mucho la atención, pero estaba allí, en un cementerio que carga con historias de sombras, aves negras y brujería. Los visitantes fueron advertidos de no tocarlo, no porque alguien hubiera demostrado que era un trabajo de brujería, sino porque en las creencias populares hay cosas que se dejan donde se dejan por una razón. Un vaso, una cuchara, una vela, un papel doblado. A veces el misterio no necesita un símbolo extraño, necesita un objeto cotidiano en el lugar equivocado. Y Motavita es uno de esos pueblos donde la gente aprendió a mirar 2 veces antes de tocar las cosas. Hay una última teoría que ayuda a entender por qué el cementerio pesa tanto dentro de las historias del municipio. La tradición oral dice que durante la época de persecución de brujas,
Las cenizas de mujeres acusadas de brujería y quemadas en sectores cercanos fueron llevadas al pueblo, específicamente a su cementerio. No contamos esto como un hecho histórico comprobado. No hay un archivo que permita decir exactamente quiénes fueron, dónde murieron o quién llevó sus cenizas. Pero sí es una historia que los habitantes repiten, y quizá eso basta para entender algo. Un pueblo no se convierte en patio de las brujas solamente porque una mula habló. Se convierte en patio de las brujas porque durante mucho tiempo sus habitantes han asociado sus caminos, sus animales, sus aguas y sus muertos con la idea de que hay algo más, algo antiguo, algo que se quedó, algo que no se ve, pero que hace que uno baje la voz al pasar por ciertos lugares. Otavita no necesita demostrar que tiene brujas para ser inquietante. Le basta con tener una historia que le habla al arriero desde una mula, un pozo donde algo arrastra a quien entra demasiado, una cascada que alguien llamó infiernito, un cementerio donde las aves negras se vuelven señal, y una teoría de cenizas que sigue flotando sobre las tumbas. Como siempre, no voy a decirte qué creer. Solo te estoy contando cómo suena un pueblo cuando sus habitantes aprenden a mirar sus caminos, sus animales y sus muertos con un poco más de cuidado. ¿Alguna vez has estado en un pueblo donde una historia se siente pegada a cada lugar, al camino, al agua, al cementerio o a los animales que aparecen de noche? Déjalo en los comentarios. Si tienes un relato que quieres que contemos, envíalo a relatosenalnegra@gmail.com. Si te gusta escuchar estas historias mientras manejas, cocinas o haces alguna otra actividad, búscanos como Señal Negra en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Ahí estamos, para que nos lleves a donde sea que vayas. Esto fue Señal Negra. Suscríbete y activa la campana. La próxima señal ya está grabándose.